Bueno, damos inicio a este repasito sobre la parte vascular de la pelvis. Vamos a hablar un poquito de vascularización de la pelvis. Vamos a meternos adentro de la pelvis femenina. Vamos a retirar la piel, capas tegumentarias. Y ya nos encontraríamos entonces en presencia del aparato genital femenino. Vamos a repasar algunos conceptos para después poder abordar la vascularización. Cuando hablamos de la parte genital femenina, que serían los órganos intrapélvicos propiamente dichos, vamos a tener en cuenta que desde adelante hacia atrás el primer órgano que encontramos es la vejiga. Por debajo de la vejiga está la uretra femenina, que es ese pequeño conducto que mide no más de 5 centímetros, que desemboca en el meato uretral, ¿no? Ahí en ese pequeño foramen ahí chiquitito, ¿no? Entonces, esta es la uretra femenina. Esta es la vejiga femenina, que es una vejiga pequeña, de aproximadamente unos 350 mililitros de capacidad máxima, y está aplanada en su parte superior debido al peso que le genera el útero. Hacia posterior de la vejiga y de la uretra femenina, vamos a encontrar el aparato genital femenino, constituido desde abajo hacia arriba, primero por la vulva, es decir, por todos los genitales externos femeninos, que después los vamos a repasar. Viene la vagina, un conducto musculoelástico que mide aproximadamente unos 15 centímetros de largo y que desemboca en el cuello uterino. Cuando el tercio superior de la vagina se tuerce hacia anterior, se dobla hacia anterior, es en el lugar en donde se inserta en el cuello uterino. El cuello uterino en la mayor parte de las mujeres se encuentra ubicado en una posición que se denomina anteflexión, es una posición hacia anterior, en donde la pared anterior del útero, que es esta pared que está acá, está apoyada sobre la pared superior de la vejiga. Entonces esta es la posición característica. Esta sería la pared anterior del útero, el techo del útero o polo superior del útero. Esto que vemos acá es la pared inferior del útero, que en esta posición particularmente sería supero-inferior. Acá tenemos el borde posterior del útero, ya sería cuello esto en realidad. Y finalmente acá el ángulo cervicovaginal, que es en donde la vagina se termina insertando en el cuello uterino, como ya dijimos anteriormente. Pared anterior de la vagina, pared posterior de la vagina. La pared anterior de la vagina estaría en contacto con la pared posterior, la pared anterior, ¿no? De la vagina, en contacto con la pared posterior de la vejiga, y la pared posterior de la vagina está en contacto con la pared anterior del recto. Pero bueno, los órganos gastrointestinales no están en este preparado en este momento. Bueno, si podemos observar el útero, ¿m? Se observan bien algunas dependencias del útero muy importantes. Por ejemplo, de anterior a posterior se observa eso que se proyecta primero hacia lateral, después hacia posterior y finalmente rodea la pared lateral de la pelvis y termina insertándose a nivel del pubis. Corresponde al ligamento redondo del útero. Es el elemento de fijación anterior. Es lo que impide que el útero se vaya hacia posterior cuando la fuerza de gravedad generaría que el útero se vaya en sentido de retroflexión. No, no lo hace justamente por estos ligamentos. El ligamento redondo del útero es el contenido del conducto inguinal en la mujer. Tenemos ligamento redondo del útero a cada lado, ¿no? De un lado y del otro. Inmediatamente por detrás, casi un centímetro por detrás de la inserción del ligamento redondo, encontramos la salida de las trompas de falopio. Las trompas de falopio entonces tienen, se les conoce por lo menos tres porciones. La primera porción es la porción parietal, que sería el segmento de la trompa de falopio que está, bueno, nos pasamos ahí un poquito, el segmento de la trompa de falopio que está dentro del útero, dentro de la pared uterina, ¿no? Que atraviesa el perimetrio, el miometrio y el endometrio propiamente dicho. Después viene todo el componente corporal, lo que vendría a ser el cuerpo de la trompa de falopio, que mide aproximadamente unos 13 centímetros de largo. Es todo esto que está acá. Hasta que finalmente la trompa de falopio se engrosa para terminar formando lo que se conoce como campana fimbrial. La campana en realidad que es este segmento y después las fimbrias. Las fimbrias son una secuencia de ligamentos que tienen el extremo más distal la trompa de falopio con la que entra en contacto con el ovario. Acá se puede ver el ovario siempre en una posición
posterior en relación, ahí está, una posición posterior en relación al útero, está como atrás del útero, y el ovario tiene dos polos, tiene un polo uterino y tiene un polo tubárico. El término tubárico, el término tuba, hace alusión a la trompa de Falopio, porque la trompa de Falopio es un tubo. Por eso que vamos a ver arterias tubáricas, ligamentos tubáricos, etcétera, etcétera, todo haciendo alusión a la trompa de Falopio propiamente dicho. El ovario se mantiene en su posición primero porque se encuentra ubicado en una fosita que se llama fosita retrovárica de Krauss o fosita ovárica de Krauss, que es un conjunto de elementos que mantienen al ovario en su posición en una mujer nulípara, en una mujer que no ha tenido ningún embarazo. Y el ovario se encuentra entonces en esa situación dentro de esta fosita ovárica de Krauss y hacia anterior se une a través del polo uterino con el útero a través de ese ligamento que se llama ligamento útero ovárico, el ligamento que une el útero con el ovario. Ligamento propio del ovario, ligamento útero ovárico es lo mismo, más conocido en la nomenclatura clásica como ligamento útero ovárico. Y el otro polo, que es el polo lateral o polo posterior-externo del ovario, este que está acá, con el que entra en contacto con la fimbria, se, se une a la fimbria, se une a la trompa de Falopio a través de los ligamentos fimbriales, también conocidos como ligamentos tubo-ováricos. Los ligamentos tubo-ováricos son los que van de la trompa de Falopio al ovario y son por donde, en teoría, debería caminar el ovocito rodeado de su corona radiata durante el proceso de eclosión del ovocito. Ahí se puede ver, ¿no?, cómo está eclosionando el ovocito. Ahí se puede ver un ovario normal, el proceso de eclosión del ovocito, esto sería alrededor del día 14, 15 del ciclo ovárico, una vez que rompe el epitelio germinativo, que es el epitelio cúbico simple que rodea la superficie del ovario, ese ovocito camina por los ligamentos, estos fimbriales o ligamentos tubováricos y se deposita en la mucosa del tercio distal de la trompa de Falopio en espera de que llegue, bueno, un inóculo formado por espermatozoides y que produzca la fecundación, ¿no? Otra cosa que podemos encontrar es el óforo, eso que está ahí, esos segmentitos chiquititos, bien, los paraóforos, perdón. ¿Mm? Esto que está acá es el epóforo. Tanto el paraóforo como el epóforo son persistencias embriológicas de estructuras que dan derivados masculinos en el hombre, que en el hombre se desarrollan, pero que en la mujer no se desarrollan. ¿Sí? Básicamente son como si fuesen eh, compactados de túbulos mesonéfricos durante el desarrollo embriológico que deberían desaparecer, lógicamente, pues bueno, a veces su persistencia produce estas estructuras, ¿sí? El epóforo, el paraóforo y los apéndices vesiculares propiamente dichos. Bueno, ya hemos hecho entonces un pequeño repasito de la parte anatómica. ¿Mm? Bueno, vamos a ver entonces cómo es que llegan las arterias a todas estas regiones y cómo todo esto está irrigado. Antes, perdón, nos olvidamos de la parte genital externa. Los genitales externos femeninos están representados por esta estructura que es la vulva. En la vulva vamos a encontrar los labios mayores. Los labios mayores revisten, son pliegues cutáneos que revisten estas estructuras y estructuras eréctiles del órgano eréctil femenino que corresponden a los bulbos del vestíbulo. Bulbo del vestíbulo por un lado, bulbo del vestíbulo del otro, forman parte de la estructura del cuerpo del clítoris. ¿Sí? Acá está el resto del clítoris, los pilares laterales del clítoris, y ahí está el capuchón o cabeza del clítoris respectivamente, ¿no? Entonces todo esto forma parte de los cuerpos eréctiles y de la estructura propiamente del clítoris, que es un órgano sensitivo. Bueno, después vamos a encontrar entonces, dijimos que lo primero que tendríamos serían los labios mayores, ¿no? Si le ponemos la piel a esta mujer, vamos a ver ahí entonces esta estructura que corresponde al labio mayor. El labio mayor sería el revestimiento cutáneo de estos bulbos del vestíbulo respectivamente. Vamos a retirar la piel. Más hacia adentro ya tenemos unos pliegues cutáneos, no de piel, perdón, pliegues mucosos, no de piel, que son los labios menores. Y los labios menores terminan en un surco, que se llama surco paravestibular, en el vestíbulo propiamente dicho. Entonces viene, en ese orden vendría, a ver, ahí, ¿no? Viene el labio menor, acá estaría el labio mayor, que es cutáneo, el labio menor, que es mucoso,
ese surco que se encuentra ahí, que es el surco paravestibular, y el vestíbulo propiamente dicho, ¿no? El vestíbulo es esta mucosa que está llena de glándulas. Bueno, y desde posterior hacia anterior vamos a encontrar el introito vaginal, es decir, la comunicación de la vagina con el exterior. Después viene el introito meatal o el introito urinario, que es la desembocadura de la uretra femenina, y más hacia anterior el capuchón clitoriano con la cabeza del clítoris, ¿sí? El capuchón propiamente dicho, que es un recubrimiento mucoso respectivamente, ¿no? Entonces, esta estructura, ¿m?, que tenemos acá corresponde al vestíbulo. Todo esto es el vestíbulo. Bueno, listo. Vamos a ver ahora cómo está irrigado todo esto, cómo es la distribución de arterias en toda esta región. Vamos a hacer unos dibujitos para ver si se entiende un poco el concepto. Es bastante fácil, ¿sí? Hay pocas cosas que hay que saber bien. Vamos a traer la herramienta para hacer gráficos acá. Bueno, la cuestión es la siguiente. Sabemos que desde el corazón, desde el ventrículo izquierdo, a través de la válvula aórtica, sale la sangre y se distribuye fundamentalmente a través de la aorta, de las cuatro porciones de la aorta, en todos los diferentes sistemas, en todos los tegumentos, en todos los tejidos, en todos los órganos. La aorta tiene cuatro porciones. La primera porción es la aorta ascendente, después viene el arco aórtico, callado aórtico, la aorta descendente torácica y la aorta descendente abdominal. La aorta descendente abdominal, que llega hasta una altura aproximadamente cercana, sería más o menos por acá, ¿no? Hasta L4, L5, acá en L4, L5, la aorta se divide en sus ramas terminales. Vamos a graficarla como para que se entienda este concepto. La aorta llega entonces por acá, ahí. Y al llegar a esta altura, entre L4 y L5, ¿sí? Es decir, eh, la intersección entre estas dos vértebras, el disco intervertebral correspondiente a L4 y L5, la aorta se divide en sus ramas terminales, que dependiendo, bueno, de cada bibliografía, pueden ser dos o tres. Vamos a ponerle tres como para hacer la versión más completa. Estas arterias se van a llamar ilíaca común, esta sería en este caso la izquierda. De este otro lado tenemos la otra ilíaca común, ilíaca común, en este caso sería la derecha, y esta que sale acá hacia el medio, esta chiquitita, que tiene mucho menor calibre que la anterior, es la arteria sacra media, se llama así, sacra media. Para algunos autores no es rama terminal, sino que es rama más bien de tipo colateral, una de las últimas ramas colaterales de la aorta, pero para nosotros la vamos a considerar como una rama terminal, ¿ok? Bien. Estas arterias, las ilíacas, comunes, derecha e izquierda, hacen un pequeño recorrido alejándose de la línea media y más o menos el recorrido tiende a ser simétrico. Hacen un recorrido de unos 7 u 8 centímetros, no mucho más que eso, y cada una de estas arterias va a dar una rama que se dirige hacia la línea media y hacia atrás, queda como medio como pegadita acá al sacro, que es la arteria que nos interesa particularmente ahora, porque es la que va a engendrar la irrigación, el riego arterial de todos los órganos de la parte inferior, de la pelvis inferior, y luego otra rama que se va a ir hacia afuera y hacia adelante, y es la que va a terminar finalmente dando la irrigación de todo el miembro inferior. Es la que se va a terminar transformando en arteria femoral y posteriormente va a dar la irrigación del miembro inferior, ¿no? Esta, entonces, que no nos interesa, que no la vamos a graficar, es la arteria ilíaca externa o ilíaca lateral, ilíaca externa. Acá tenemos la otra ilíaca externa. La vamos a dejar ahí cortadita porque no nos interesa. Pero la que sí nos interesa puntualmente es esta que está acá. Esta arteria que va acá recibe el nombre de arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna, derecha e izquierda respectivamente, si bien son levemente diferentes, nosotros las vamos a considerar como que son simétricas, que son exactamente iguales, porque, digamos, a fines prácticos de este video no tiene sentido
estudiar las pequeñas diferencias, las mínimas diferencias que separan la ilíaca interna derecha de la izquierda, así que no nos interesa. La otra terminología con la que se nombra por lo general a esta arteria es la terminología de hipogástrica. Se le dice arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica. Es importante entender que esta arteria se va para atrás cuando esta arteria se viene para adelante. Es decir, esta arteria viaja hacia anterior porque busca justamente el espacio subinguinal para hacerse femoral posteriormente. En cambio, esta arteria viaja hacia posterior porque busca, digamos, sumergirse en la profundidad de la pelvis. ¿Mm? Así que en este momento termina siendo importante que borremos acá esto y que pasemos a otra vista. Entonces, ya habiendo repasado este concepto, vamos a ver qué es lo que ocurre fundamentalmente acá a nivel de la pelvis femenina. Repasamos de nuevo. Dijimos, acá tenemos L4 y L5. La aorta llega, entonces la aorta descendente abdominal llega hasta esta altura. Ahí. Y cuando llega a esta altura se divide en sus ramas terminales. Una rama terminal que se va para adelante y que va a buscar posteriormente ingresar dentro de la región femoral para hacerse arteria femoral común y que por lo tanto no participa en el riego de los órganos intrapélvicos. Por lo tanto, la vamos a dejar ahí. La vamos a dejar ahí cortadita. Esta arteria entonces sería primero la ilíaca común y después la ilíaca. Sí, a ver, vamos de nuevo. La aorta se va a dividir en dos ilíacas, ¿no? Una ilíaca común derecha y una ilíaca común izquierda. Cada una de estas ilíacas comunes va a terminar dando una arteria que se va hacia posterior, que es la arteria ilíaca interna o hipogástrica, la que puntualmente hoy nos interesa y nos interesa mucho, y una segunda arteria que dijimos que se iba para afuera, que se hace lateral, y al mismo tiempo se va hacia anterior, que es esta que dejamos acá como marcadita. Esta es la ilíaca externa. Esta arteria no nos interesa, así que acá dejamos de nombrarla. La que sí nos interesa es esta que se va hacia atrás, que se llama ilíaca interna o arteria hipogástrica. Listo. ¿Qué ocurre con esta arteria? Bueno, esta arteria medio que se pega acá al contorno anterior del sacro, del promontorio, ¿no? De este giro que tiene acá la columna vertebral en sentido hacia posterior. Se acerca a los órganos intrapélvicos por la cara posterior y acá es en donde se divide clásicamente en dos grandes troncos. Esta arteria ilíaca interna se divide en dos grandes troncos. Un tronco posterior bastante grueso que viene por acá y se va hacia la región glútea. Termina saliendo por la escotadura asiática mayor, por el foramen suprapiriforme de la escotadura asiática mayor, y a lo largo de su recorrido, siempre pegado como a la cara anterior del sacro, este tronco va a dar una arteria que se va a llamar iliolumbar, que se va para acá arriba, las arterias sacras laterales, que se encargan de la irrigación, se van metiendo dentro de los forámenes sacros y se van encargando de la irrigación de toda la región sacra. Y finalmente esta arteria, cuando sale por la escotadura asiática mayor, termina transformándose en una arteria muy importante que es la arteria glútea superior. Esta arteria glútea superior termina dando una rama que se va para arriba, que se llama rama superior, una rama profunda, que después se termina transformando en la rama superior, y una rama superficial. Serían todas las ramas entonces que te va a dar la glútea superior, esta arteria que va acá. Vamos a poner nombre a todo, ahora dentro de un ratito. Pero bueno, como esta arteria se va hacia afuera, hacia la región pélvica, no nos estaría interesando demasiado. La que sí nos interesa es la rama de división anterior de la ilíaca. Esta es la ilíaca interna. Dijimos que la ilíaca interna se dividía en un tronco posterior y en un tronco anterior, que se va más hacia el interior, es decir, como que viaja hacia el eje medio de la pelvis menor, de la pelvis profunda, se va hacia adentro, acá. Así. Y toma relación con la cara posterior de los órganos intrapélvicos. Entonces ahí es en donde comienza a tomar la importancia que yo necesito que tenga porque estoy buscando estudiar la irrigación de los órganos intrapélvicos femeninos. Entonces vamos a repasar de nuevo.
Esta que está acá es la aorta. Esta es la ilíaca común. La ilíaca común. Esta era la ilíaca externa y esta, estamos estudiando acá, es la ilíaca interna, también conocida como hipogástrica. Entonces acá la ilíaca común se transforma en ilíaca interna y en ilíaca externa. La ilíaca externa sale de la pelvis básicamente, se mete dentro del triángulo de Scarpa y finalmente se termina transformando en arteria femoral y de ahí ya desciende por todo el resto del miembro inferior. Pero la ilíaca interna es la responsable de la irrigación de toda la región ilíaca y pélvica propiamente dicha. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Esta arteria hace un recorrido, siempre recorriendo la cara anterior del E5, la cara anterior del promontorio, la cara anterior del tercio superior del sacro, hasta que se divide en dos troncos. Se divide en un tronco posterior, esto se le llama tronco posterior, tronco de división posterior, y en un tronco de división anterior. Así, tronco posterior y tronco anterior. El tronco posterior, una vez que nace, inmediatamente comienza a dar arterias. La primera arteria que da es la arteria iliolumbar, que es una arteria parietal, se encarga de irrigar parte de la pared. Al igual que estas pequeñas arterias que van saliendo acá, que se llaman arterias sacras laterales. La misma palabra lo dice, ¿no? Son arterias para el sacro, para las paredes de la pelvis. No me importan demasiado. La rama terminal de este tronco, la rama terminal entonces de este tronco posterior, va a ser la arteria glútea superior. Esta arteria glútea superior sale por el foramen suprapiriforme de la escotadura asiática mayor y termina dando una rama superior, una rama profunda, que sería esta, que después se transforma en rama inferior, y una rama superficial. A través de estas ramas va afectando a todos los músculos de la región glútea. Listo. Entonces termina dando como rama terminal la glútea superior. Ahí quedó. Ahora, ¿qué pasa con el tronco anterior? Este es el que me interesa a mí, porque este es el que termina dando toda la irrigación de la zona. Una zona que es importante para mí. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. A ver, vamos a volver otra vez al color rojo. Este tronco sigue descendiendo, se relaciona con la cara posterior de los órganos, primero del útero, luego de la unión cérvico-vaginal, y ahí termina finalmente yéndose hacia posterior y transformándose en su rama terminal, que es la arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior da unas ramas glúteas inferiores y da dos ramas anastomóticas. Una rama anastomótica para la arteria circunfleja femoral medial y una rama anastomótica para las perforantes de la femoral profunda. Listo. Terminó. No me importa mucho más que eso. Lo que sí me importa es todo lo que ocurre desde que nace el tronco anterior hasta que termina transformándose en su rama terminal, que es la arteria glútea inferior, ¿sí? La arteria isquiática o glútea inferior, como se le llamaba anteriormente. Bueno, entonces dijimos que el tronco va descendiendo y a medida que va descendiendo va abandonando un montón de ramas, que ahora las vamos a charlar mejor, hasta que finalmente termina transformándose en la arteria glútea inferior, que es la rama terminal de este tronco anterior. Bueno, inmediatamente apenas nace el tronco anterior, emite dos grandes ramas, que son muy importantes para la pelvis, pero no son muy importantes para esta clase, que trata de desarrollar la irrigación de los órganos genitales femeninos. La primera rama importante que nace del tronco anterior es la arteria umbilical. Esta arteria umbilical, muere ahí nomás al poquito tiempo, es decir, al poquito rato, hace un par de centímetros y después muere, y se termina transformando en un ligamento que se va para arriba, que se llama ligamento umbilical. ¿Por qué? Bueno, porque cuando esta arteria estaba en funcionamiento durante el desarrollo embriológico, era la arteria que llevaba la sangre carboxigenada desde la aorta o desde, digamos, del riego arterial
del bebé, que recordemos que el bebé dentro de la panza de la mamá maneja sangre carboxigenada en las arterias y sangre oxigenada en las venas, es decir, el circuito está invertido. Entonces esa sangre carboxigenada viajaba por la arteria umbilical desde el circuito arterial del bebé hasta la placenta. Y después la placenta hacía el trabajo de los pulmones y mandaba la sangre oxigenada a través de las venas umbilicales hacia el interior del bebé. ¿Ok? Cuando el bebé nace se genera un cambio en todo el circuito y esa arteria umbilical deja de tener función. Se oblitera, hace una vasoconstricción, se oblitera y la mayor parte de esa arteria se transforma en un ligamento que se llama ligamento umbilical inferior o ligamento umbilical. Ahí quedó. El tema es que no se oblitera toda la arteria umbilical. Una parte de esa arteria umbilical se va a transformar en una arteria que se llama vesical inferior. Entonces, de acá van a ser la vesical inferior. Después vamos a ver que la vesical superior nace de otro lado, que es la arteria mesentérica. Bueno, entonces tenemos el ligamento umbilical y la arteria vesical inferior. La vamos a dibujar acá, arteria vesical. Así. ¿Es la única arteria que viene? No, pero bueno. Entonces esta era la umbilical. La otra arteria que nace también y que no es por ahí demasiado importante para este momento o para este tema que estamos desarrollando, es la arteria obturatriz, que es la que viene por debajo inmediatamente. La arteria obturatriz nace entonces de acá de esta región, se dirige hacia el agujero obturador, hacia acá abajo, y ahí se termina dividiendo en una rama para el pubis, en una rama anterior, en una rama posterior. Bueno, es un montón de cosas y medias raras que en este momento no nos estaría interesando demasiado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque repetimos, no estamos hablando del riego del miembro inferior, en la cual esta arteria participa, por supuesto, sino que estamos hablando del riego intrapélvico. Esta arteria sale rápidamente de la pelvis y deja de participar en el riego de la pelvis, ¿no? Entonces, bueno, la primera arteria entonces era la umbilical. La segunda arteria es la obturatriz. Una vez que dio estas dos arterias que no participan demasiado, inmediatamente da la primera arteria que participa demasiado y que de hecho es probablemente la más importante de las arterias que tenemos que charlar hoy, que es la arteria uterina. Entonces inmediatamente una vez que dio estas dos arterias, emite la arteria uterina. La arteria uterina baja se relaciona inmediatamente con la cara posterior de la región uterina, es una arteria bien gruesa, ¿sí? Y cuando llegó acá a la cara posterior del útero, emite unas ramas que se llaman ramas ascendentes del útero, que vienen por acá, que vienen pegadas a las caras anteriores o anterolaterales del útero. Y a lo largo de este recorrido por la cara anterolateral del útero, esta arteria va generando otras ramas que se llaman ramas arqueadas, que son las responsables de irrigar toda la pared del útero, las ramas arqueadas. Cuando esta arteria, conocida con el nombre de rama ascendente de la uterina, emitió todas las ramas arqueadas, se pega acá la trompa de Falopio y de la trompa de Falopio salen dos ramas, las dos ramas terminales de esta secuencia de ramas ascendentes. Sale una rama que se llama rama ovárica de la uterina, que viene y que le da irrigación a la parte inferior del ovario, y una rama que se llama rama tubo ovárica, que hace anastomosis con la rama ovárica, ¿ves? Entonces la rama ovárica y la rama tubo ovárica irriga obviamente la trompa de Falopio y la rama ovárica irriga parte del ovario. Ahora vamos a ver que hay otra arteria que también participa, que viene de acá de la aorta. Entonces hay otra arteria que viene de acá de la aorta que también participa en la irrigación, pero vamos de a poco. Acá estamos con la uterina. La primera rama que dio la uterina fue esto. Inmediatamente la uterina sigue descendiendo y comienza a emitir otras ramas que son muy importantes. Por ejemplo, te da una arteria para el uréter. El uréter que está llegando, que acá no está, pero debería estar llegando por acá e insertándose acá en la cara posterior de la vejiga. Debe estar insertándose el uréter. Así que te da una rama para el uréter. Luego te va a dar unas ramas que se llaman vaginales, ramas vaginales de la uterina. Y finalmente
la arteria uterina da su rama terminal, que es la arteria vaginal. La arteria vaginal recorre la cara lateral de la vagina y termina dando todo el riego de la vagina. Así. ¿Vamos? Bueno, perfecto. Antes de que la arteria... ¿Para qué le vamos a poner nombres a todo esto? Esta es la arteria uterina. Y a lo largo del recorrido de la uterina te va a dar estas ramas que se llaman ramas ascendentes, que se dividen en las arqueadas, que son las responsables de irrigar básicamente todo el cuerpo del útero, y las arqueadas terminan dándote una rama ovárica, pero no es la arteria ovárica esta es una rama ovárica de la uterina. Y después la arteria tubo ovárica, tubo con B larga, tubo viene de trompa uterina, de trompa de falopio, ovárica. Arteria tubo ovárica. Estas serían las dos ramas terminales de este tronco de ramas ascendentes. Entonces las ramas ascendentes van a ser las arqueadas, las ramas uterinas y las ramas tubováricas. A través de eso se irriga básicamente toda esta región. ¿Vamos hasta acá? Después tenemos una arteria ureteral, que es para la porción más distal del uréter, la porción más inferior del uréter. Después tenemos ramas cérvico-vaginales, se llaman así, que irrigan el tercio superior de la vagina y la unión de la vagina al cuello uterino. Y después da la rama terminal, acá termina la uterina, y da la rama terminal la uterina, que es la vaginal. La arteria vaginal. A través de la arteria vaginal se irriga toda la vagina, ¿no? El tercio medio y el tercio inferior de la vagina respectivamente. Entonces hasta acá tenemos irrigado el útero, la trompa de falopio, el ovario parcialmente, el cuello uterino, a través de las ramas arqueadas y las cervicovaginales, y toda la vagina. Tenemos toda la vagina irrigada. Todavía falta irrigar los órganos externos femeninos. Y falta irrigar también el recto que está por acá atrás, y falta irrigar todavía parte de lo que corresponde a la vejiga. La vejiga está irrigada por dos vesicales, una vesical inferior y una vesical superior. La vesical superior es de la mesentérica inferior y esa no la vamos a graficar. Entonces recordemos que el umbilical te va a dar la vesical inferior. A veces, para algunos autores, la uterina da una vesical superior y la uterina te emite una vesical inferior. Bueno, eso va a cambiar un poquito dependiendo de la bibliografía. Vamos a ver qué es lo que aparece acá. Seguimos con el tronco anterior. El tronco anterior hasta ahora dio la umbilical, la obturatriz y la uterina. Y continuó hasta dar su rama terminal, que es la glútea inferior. ¿Qué va a pasar con este tronco? Bueno, el tronco sigue descendiendo, emite hacia posterior a la arteria rectal media, que va para el recto, obviamente, rectal media. Y antes de terminar su recorrido, antes de terminar dando la rectal, es decir, antes de finalizar dando la glútea inferior, da la última rama colateral, que es probablemente una de las ramas más importantes que tenemos los seres humanos, que nacería más o menos a esta altura. Va a dar a la arteria pudenda interna. Ahora vamos a cambiar un poquito el grosor del lápiz. Acá. Entonces, antes de dar su rama terminal, que es la glútea inferior, emite la arteria pudenda interna, que es una arteria que hace como un giro así, y después entra por acá, ahí, y se va hasta la cabeza del clítoris, en donde da sus ramas terminales. Entonces esta última arteria se llama pudenda interna, y es la última responsable de la irrigación de todo lo que quedó. Ahí va. Última rama colateral del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Esta es entonces la arteria pudenda interna.
pudenda interna. Repetimos de nuevo, la ilíaca interna se divide en dos troncos, en un tronco anterior y en un tronco posterior. El tronco posterior te da el ilio lumbar, las sacras laterales y la rama terminal, que es la glútea superior. Bien, la ilíaca interna, la ilíaca interna se divide, además del tronco posterior, en el tronco anterior. El tronco anterior te va a dar la umbilical, que a su vez te da la vesical inferior, la obturatriz, que no nos interesa demasiado, la uterina, que ya me irrigó casi toda la pelvis femenina, y la pudenda interna, que me termina de irrigar lo que faltó. Vamos a ver cómo. Y después termina dando una rama terminal, que es la glútea inferior. Hacia posterior me da la rectal media. Ahí está, la rectal media. Vamos a ver que la rectal inferior es de la pudenda interna y la rectal superior a veces es de la umbilical y a veces es de la mesentérica inferior, la rectal superior. Casi siempre es de la mesentérica inferior. Pero es una arteria que está acá arriba en el abdomen. Bueno, ¿cuál es el comportamiento de esta arteria pudenda interna? La arteria pudenda interna entonces recorre toda la región pudenda, todo lo que es la región perineal, el periné, en donde está enclavada la vulva. Entonces, ¿cuáles son las ramas que va dando esta arteria? La primera rama que da la arteria pudenda interna, una vez que hace este recorrido, es la arteria perineal, se llama así, arteria perineal. Ahí va. Ponerle acá, color blanco, perineal. Perineal viene de periné, es decir, que es la arteria que se encarga de la irrigación del periné. Una vez que llegó al periné, a la parte posterior del periné, se divide en dos ramas. En una rama que se llama, bien, arteria transversa del periné, que sirve para irrigar las dos partes del periné, tanto el periné superficial como el periné profundo, y la arteria posterior de los labios, es decir, es la arteria labial posterior, que es la arteria que se encarga de la irrigación básicamente de los labios mayores. Inmediatamente, una vez que dio esta arteria, emite las arterias para los bulbos del vestíbulo, es decir, la arteria que irriga la parte posterior del clítoris, del cuerpo del clítoris, que es el bulbo del vestíbulo. Te da la arteria del bulbo vestibular. Pasado la arteria del bulbo vestibular, emite la arteria, una arteria muy importante, que es la arteria uretral, que es la arteria que irriga la uretra, tanto la femenina como la masculina en este caso, porque, bueno, en los dos sexos es más o menos similar la distribución de esta arteria, de la pudenda interna. Entonces ahí viene la arteria uretral. Una vez que dio la arteria uretral, termina dando sus ramas terminales, que la de arriba se llama arteria profunda del clítoris, y la de abajo, que es la que llega hasta el clítoris propiamente dicha, se llama arteria dorsal del clítoris. Y esta dorsal del clítoris es la que se considera la rama terminal de la pudenda interna. Entonces la arteria pudenda interna dio la perineal, luego la del bulbo vestibular, luego la uretral y finalmente dio las dos arterias terminales, que van a ser la profunda del clítoris y la dorsal del clítoris. Esta es la forma entonces en la que están irrigados todos los elementos. Habíamos hablado de que todavía nos faltó irrigar una parte del ovario. Entonces, la última parte que nos quedó por irrigar del ovario, la vamos a poner con, a ver con qué color puede ser, con este colorcito. La última parte que nos faltó de irrigar del ovario, que sería en realidad la parte más grande, está aportada por una arteria que sale directamente de la aorta, que es la famosa arteria genital, arteria gonadal o arteria ovárica en este caso. Esa arteria ovárica nace de acá de la aorta, de la región lateral de la aorta, desciende, desciende pasando por acá y llega al ovario y le da irrigación al ovario.
según lo que se dice, establece circuitos anastomóticos con las ramas ováricas de la uterina y con las ramas tubováricas. Entonces, entre la ovárica, la ovárica de la aorta, ¿no? La gonadal de la aorta, la más importante de las que irrigan el ovario, más las ramas ováricas y las tubováricas, se generan todos circuitos anastomóticos ahí que irrigan toda esta zona. Entonces me quedó el ovario irrigado por las ramas ováricas de la uterina y por la arteria ovárica, me quedó la trompa de falopio irrigado por ramas ováricas de la uterina y la tubo ovárica de la uterina, me quedó todo el cuerpo del útero irrigado por las ramas arqueadas de la uterina, son todas ramas ascendentes, bien todo el cuello uterino y la unión cérvico-uterina, cérvico-vaginal por las ramas cérvico-vaginales de la uterina, me quedó toda la vagina irrigada por la arteria vaginal, que es rama terminal de la uterina, y después tenemos la vejiga irrigada por la vesical inferior y la vesical superior. La vesical superior muchas veces de la umbilical y la vesical inferior muchas veces directamente o de la vaginal o de la pudenda interna. Y si no, tenemos irrigado directamente por la vesical inferior, ¿de acuerdo? Que es de la umbilical, el, la vejiga, la uretra irrigada por las ramas uretrales, es decir, por la arteria uretral que es rama de la pudenda interna. El periné me quedó todo irrigado por la perineal. El bulbo del clítoris, el bulbo del vestíbulo clitoriano, me quedó irrigada por la arteria del bulbo vestibular. Y luego el clítoris y las ramas, los pilares laterales del clítoris, me quedaron todos irrigados por la arteria profunda del clítoris que irriga, ¿de acuerdo? Que irriga el cuello del clítoris y los pilares laterales del clítoris, y la dorsal del clítoris que irriga la cabeza del clítoris, el glande del clítoris. Bien, ¿qué otra cosa más me quedó? No, bueno, creo que ya está. Esto sería entonces todo lo más importante con relación a la irrigación de los elementos intrapélvicos.